Buenos días. Lo primero que quiero agradecer es al INCIBE la invitación que ha hecho al Mando Conjunto de Ciberdefensa para poder asistir aquí a estas jornadas y mostrar nuestra visión de lo que es el ciberespacio y nuestras actividades. Yo soy el Teniente Coronel Manuel Saz Baselga, estoy destinado al Mando Conjunto de Ciberdefensa y el propósito de esta conferencia es, aparte de mostrar nuestro entendimiento de ese ciberespacio, es mostrar las capacidades que tenemos, nuestros cometidos y cómo entendemos nosotros las operaciones desde el punto de vista militar. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si el ciberespacio es un nuevo campo de batalla. Muchas veces podemos pensar que en el ciberespacio únicamente se producen actividades criminales, que es lo que nosotros desde un punto de vista ciudadano es lo que vamos notando, ¿no? Pero también deberemos pensar si el poder que las naciones ejercen en el mundo físico ahora están interesados en ejercerlo en este nuevo dominio que es el ciberespacio. Entonces, lo primero que vamos a ver son unos pequeños detalles, características del ciberespacio para identificar si en él se puede producir el conflicto armado. Bien, como todo el mundo sabemos, el ciberespacio es un entorno virtual, sin límites geográficos. ¿Qué provoca esto? Pues provoca que diferentes actores desde diferentes puntos del planeta sean capaces de actuar en otros lugares, sin ninguna limitación geográfica. Este es un componente que todo el mundo sabemos. Otro componente que también sabemos es que los dispositivos que actúan en el ciberespacio no se diseñaron originalmente para ser seguros, se diseñaron para que pudiesen funcionar de manera rápida y eficaz. Bueno, pues ya tenemos dos ingredientes en el cóctel: no límites geográficos, escasa seguridad. Si a esto le añadimos que en el ciberespacio se desarrollan unas actividades que son vitales a día de hoy para la sociedad, pues empezamos a tener un caldo de cultivo peligroso. Actualmente la sociedad, sus actividades principales, como puede ser la economía, la sanidad, el transporte, la energía, se apoyan en las tecnologías que residen en el ciberespacio. Bueno, pues tenemos cosas de mucho valor depositadas en el ciberespacio, mucho valor en un entorno inseguro. Pues si tenemos valor en un sitio inseguro, lo siguiente que vamos a tener es actividades que se desarrollan en el mundo real y que tienen su réplica en el ciberespacio. Y ahí vamos a tener delincuencia, vamos a tener terrorismo y vamos a tener espionaje. Delincuencia buscando el beneficio económico de manera rápida, de manera ilegal. El terrorismo apoyándose en el anonimato que proporciona este nuevo entorno y en la rapidez con la que pueden diseminar sus ideales y utilizar las comunicaciones para apoyar sus actividades. Y espionaje. ¿Por qué espionaje? Porque el espionaje se basa en obtener información sensible, información importante, tanto sea de estados como de actividades industriales, de empresas. Y hasta hace unos años esa información sensible e importante residía en documentos papel guardados en cajas fuertes. Y ahora mismo puede residir ahí también, pero mucha de esa información reside en los sistemas de información que están interconectados a través de Internet. Y los servicios de espionaje en los diferentes estados están volcando mucha de su actividad al ciberespionaje. Bueno, pues ya vamos viendo todos los componentes que va teniendo el ciberespacio. La siguiente pregunta es: ¿conflictos armados se desarrollan? ¿Se pueden desarrollar? ¿Hay interés en que se desarrollen los conflictos armados en el ciberespacio? Bueno, un conflicto armado es la lucha, lo veremos luego, lucha armada entre dos países o entre bandos de un mismo país. Es cuando un país quiere imponer su voluntad a otro por el medio de una agresión armada. ¿El ciberespacio permite que un país imponga su voluntad a otro haciendo acciones en él? Pues sí, lo permite. ¿Y cómo lo permite? Las naciones poderosas lo van a utilizar para imponer su voluntad. Pero incluso alguna nación no tan poderosa
puede ser capaz de desarrollar ciberarmas con efectos que pueda llegar a imponer su voluntad a naciones más poderosas. Lo veremos luego en la simetría del conflicto. ¿Visto? Añadamos más ingredientes a este cóctel explosivo. En el mundo real hay control armamentístico. Sabemos las empresas que fabrican armamento y controlamos el número de armamento que se fabrica y cómo se distribuye y qué armamento tiene cada uno de los países. En el ciberespacio no hay control armamentístico. Yo puedo desarrollar una ciberarma. ¿Quién sabe que la estoy desarrollando? La puedo vender, la puedo vender. No sabemos quién la está comprando. Y la puedo almacenar. No necesito grandes almacenes para almacenar esas armas. Y son armas que producen efectos en el mundo cibernético y que se trasladan al mundo real. Y para finalizar, un componente más, el anonimato, que todo el mundo que está aquí sentado, imagino que entiende perfectamente las diferencias que hay en ser anónimo en Internet a ser anónimo en el mundo real. Probemos hacer algo ilegal en el mundo físico, en el mundo real. Es difícil ser anónimo. En Internet es fácil. No muy fácil, pero relativamente sencillo. Pues este es nuestro caldo de cultivo. ¿Va a haber conflicto aquí? Sí. ¿Va a haber conflicto armado? Seguro. Y por último, marco legal. ¿Hay un marco legal desarrollado para el ciberespacio? ¿A nivel internacional? No. ¿A nivel nacional? Sí. ¿Todos los países? No. ¿España tiene desarrollado un marco legal para el ciberespacio? Sí. ¿Es fácilmente aplicable? No. Por derivado del anonimato, de la ausencia de atribución. ¿Podemos tener trazabilidad al origen? Sí. ¿Podemos atribuir? Difícilmente. Bueno, pues este es nuestro caldo de cultivo, ¿no? Fuerzas Armadas, ¿estamos en él? Evidentemente, es un nuevo dominio. Tenemos que estar. ¿Cómo define la OTAN, que es nuestro marco de referencia, como Fuerzas Armadas, es uno de nuestros marcos de referencia, cómo define el ciberespacio? Bueno, pues lo define como un dominio global. Y es importantísimo para nosotros esto, dominio global. ¿Qué quiere decir? Que lo está separando del resto de dominios. De tierra, los dominios son, lo veremos también luego, el dominio terrestre, dominio marítimo, dominio aéreo, espacial, y nos añade un nuevo dominio, dominio global, donde se van a desarrollar las actividades de las Fuerzas Armadas pertenecientes a los países de la OTAN, pues ahí van a desarrollar actividades también. Bueno, y luego ya lo define como conjunto de sistemas, de las tecnologías de información y comunicación y otros sistemas electrónicos que almacenan información, la procesan y la transmiten. Bueno, pues esta es la definición. No nos vamos a perder mucho en las definiciones. Ahora vienen un par de definiciones que puede resultar un poco aburrido, pero es bueno, importante entenderlas para luego poder hablar de las operaciones militares en el ciberespacio. Ciberguerra. Cuando leemos los periódicos, muchas veces vemos ciberguerra, la ciberguerra. Hay ciberguerra entre Rusia y Estados Unidos. ¿Pero realmente hay ciberguerra? ¿Hay guerra en el ciberespacio? Eso es lo que tenemos. Después de esta conferencia, es una de las cosas que me gustaría que quedase clara, ¿no? Se habla muchas veces a la ligera de la guerra en el ciberespacio. Bueno, pues ¿qué es guerra? ¿Es lucha armada, como ya he dicho antes, entre dos naciones o dos bandos de una misma nación? Bien, y esto, como venía diciendo antes, se produce desde el origen de los tiempos en el espacio terrestre. Cuando empezó a haber actividad humana en el espacio terrestre y hubo intereses económicos y hubo grupos, naciones, empezó a haber conflicto y conflicto armado. Posteriormente esa actividad se extendió al dominio marítimo. Empezaron a comerciarse en el dominio marítimo y el conflicto armado se extendió al dominio marítimo. Un poco más complejo que el terrestre, pero se extendió. Espacio aéreo, principios del siglo XX, empezó a haber actividad también, actividad comercial, actividad de transporte, se extendió el conflicto armado, complejo, más complejo. Hubo que diseñar sistemas más complejos para poder llevar el conflicto armado allí al espacio aéreo. Otro dominio nuevo, el espacio exterior, totalmente complejo. Aquí ya hay muchos países que no han desarrollado armamento ni capacidades militares porque no tienen capacidades económicas para hacerlo, ¿vale? Como veis, todos los dominios van incrementando su complejidad. ¿Qué ocurre? Llega al quinto dominio, el ciberespacio. ¿Incrementa su complejidad? A simple vista sí, ¿no? Pero
¿es difícil desarrollar capacidades ofensivas en este nuevo dominio? No, es relativamente fácil. No con muchos recursos económicos se pueden llegar a desarrollar. Bueno, pues esto es para que se entienda por qué los Estados usan sus fuerzas armadas para actuar en este nuevo dominio, en el ciberespacio. Amenazas. Dejamos un poquito las definiciones de cómo entendemos el ciberespacio. Vamos a ver qué amenazas hay en el ciberespacio. Amenazas que sufrimos como personas normales de nuestra nación y que sufrimos como nación en sí, con nuestros organismos y fuerzas armadas, ministerios y demás. Bueno, pues estas son las amenazas. Las conocéis muchos de vosotros. Aquí hay amenazas y hay técnicas. Amenazas, muchas veces se confunde la técnica con la amenaza, pero nosotros nos vamos a quedar con 4 grupos de los que hay aquí. 4 grupos. Nos vamos a quedar con el cibercrimen, que todo el mundo sufrimos, con el activismo desarrollado en el ciberespacio, el hacktivismo, con el ciberespionaje y con la ciberguerra. Amenazas. ¿Quiénes son? Bueno, pues los 4 que he nombrado aquí. Vamos a desmenuzarlos un poquito. ¿Cuáles son los más peligrosos? Muchas veces parece ser que podría parecer que son los cibercriminales, ¿no? Porque son los que más actividad desarrollan en el ciberespacio. Pero no, los más peligrosos son los Estados. ¿Por qué? Porque disponen de recursos económicos y de personal para crear capacidades en el ciberespacio. Y disponen de tiempo, importantísimo, y disponen de tiempo. Y lo usan y desarrollan esas capacidades. Y conducen operaciones cuando son necesarias en el ciberespacio, como actos de guerra. Y las pueden conducir directamente o a través de terceros. Las pueden llegar a externalizar en otros grupos. Y lo vemos a diario que ocurre eso. ¿Qué más actores tenemos? Tenemos actores transnacionales. Recordemos, no hay fronteras y hay grupos que se componen de personas activas en Internet de diferentes países y que lo que buscan es o realizar acciones en la vertiente hacktivista, como hemos visto antes, o acciones terroristas, que ya las hemos mencionado. Más, organizaciones criminales de las que venimos hablando. Tampoco tienen fronteras. Buscan la ganancia económica. Para las Fuerzas Armadas, ¿son peligrosas sus actividades? Sí, porque nos afectan. Sus campañas, evidentemente, nos afectan. Y la mayoría de los incidentes que tenemos son relacionados con las organizaciones criminales. Pero además, estas organizaciones son susceptibles de prestar sus servicios tanto a las organizaciones transnacionales que hemos hablado antes como a los Estados. Y ahí radica su peligro, que pueden estar trabajando en favor de los Estados. Y luego están los actores individuales o pequeños grupos organizados, más o menos, y que tienen diversas motivaciones, algunas veces por demostrar que son capaces de hacer algo. ¿Dónde radica su peligro? En que pueden prestar servicio a todos los grupos anteriores. Bueno, vistas las amenazas y de lo que hemos hablado antes, ¿no? Bajo coste de ciberarmas en el desarrollo. Si a eso le sumamos una gran eficacia que pueden llegar a tener esas ciberarmas, lo que obtenemos es asimetría. Asimetría en lo que puede ser el conflicto. Asimetría que a las Fuerzas Armadas no nos gusta. A nosotros nos gusta tener como oponente un rival simétrico, que podamos conocer, que podamos estudiar. Aquí en el ciberespacio no es así, se produce la asimetría. Y una sola persona puede ser capaz de provocar graves daños. Distribución de los ataques. Más o menos es fuentes de este año, de 2016. Esta es la distribución. O sea, a lo que nosotros tenemos que hacer frente en el día a día, es al cibercrimen. Esto es a nivel general de la sociedad. Nosotros también nos vemos afectados en estas proporciones. Esta es mucho más baja para nosotros, lo que es el activismo. El activismo pues, se dedica más a otras organizaciones del Estado, estatales o no estatales, luchando en contra de algunas ideas o intentando difundir sus ideas, pero también nos podemos ver afectados y nos vemos afectados por estas dos porciones que son el ciberespionaje y los actos de guerra. Hay que decir que actos de guerra, nosotros como nación española no hemos sufrido ninguno en el ciberespacio. ¿Listo? Bueno, pues continuamos. Vistas las
del mando conjunto de ciberdefensa. ¿Qué cometidos se nos dan? Y en base a esos cometidos, ¿qué capacidades hemos desarrollado? Bueno, ¿en base a qué se nos dan esos cometidos? Se nos dan en base a un Real Decreto, el 872, del año 2014, en el que se organizan, es un Real Decreto que establece la organización de las Fuerzas Armadas. Y esa organización de las Fuerzas Armadas contempla el mando conjunto de ciberdefensa y le da como cometidos dos, principalmente. Realizar acciones de ciberdefensa, o sea, defender ¿el qué? Nuestras redes, las redes del Ministerio de Defensa. Importante, nosotros nos dedicamos a defender nuestras redes o aquellas que se nos encomienden. Si no se nos encomienda ninguna, nuestras redes, principal área de trabajo nuestra. Y luego nos da otro cometido más importante, que es que seamos capaces de dar respuesta adecuada, importantísima esta palabra, adecuada es igual a legal y a muchas más otras cosas, en el ciberespacio ante amenazas o agresiones. O sea, si nosotros somos agredidos, tenemos que tener la capacidad de responder a esa agresión. Y ese cometido nos lo da este Real Decreto. Bueno, pues vistos los cometidos, veamos ahora las capacidades que hemos desarrollado. Y hemos desarrollado 3 capacidades en base a nuestros cometidos. Defensiva, una capacidad defensiva, como no podía ser de otra manera, la primera que hemos desarrollado, y que incorpora acciones preventivas, proactivas y reactivas, que luego veremos. Una capacidad de explotación, que no hay que extrapolar a lo que muchas veces entendemos como exploit o explotación de vulnerabilidades, ¿vale? Muchas veces se asocia a estos dos términos, que lo que queremos es conocer la situación en el área de ciberdefensa, en el área que nos interesa del ciberespacio. ¿Para qué? Para producir inteligencia, para saber las intenciones de los posibles agresores y promover una alerta temprana, estar preparados, orientar nuestras defensas. Y luego la tercera es la de respuesta. Respuesta que tiene que ser siempre adecuada, como veníamos diciendo. Eso quiere decir que tiene que ser legítima, ajustada a la ley. No podemos saltarnos la ley. No nos la saltamos en el mundo físico, no nos la saltamos en el ciberespacio. Y así deberíamos ser todos. No lo hacemos en el mundo físico, ¿por qué lo hacemos en el ciberespacio? Si no es legal. Bueno, pues respuesta legítima. Oportuna. Yo no puedo responder ante un ciberataque. Digo, pues voy a responder con el mismo ciberataque. Primero, ¿es legítimo? Tengo que ver. Estamos en tiempo de paz, estamos en tiempo de guerra. Pero resulta que a ese ataque que he recibido tengo que atribuirlo a algo, a alguien. Y tardo 6 meses en decir, no, es que ha sido desde este país, pero no me vale la dirección IP de la máquina. No, y tiene que ser esta ciberpersona asociada a esta persona física. Y una ciberpersona puede tener asociadas 3 personas físicas o una persona física puede tener asociadas 3 ciberpersonas. Complicado, lo descubro después de 6 meses. ¿Respondo? No, legalmente no es posible. Tiene que ser oportuno. Me atacan, identifico, es legal y respondo en el momento o en un periodo de tiempo corto. Y proporcionada. Y yo recibo un ataque con pequeños daños, no puedo responder provocando inmensos daños a quien me ha atacado. ¿Vale? Pues esos son los 3 límites que se imponen, límites que son importantes, a las acciones de respuesta. Bueno, capacidades de defensa. Aquí voy a pasar un poco rápido porque la mayoría de la gente que estamos aquí seguro que nos hemos dedicado a estas tareas, ¿no? Son tareas que las conocemos. Capacidades de defensa preventivas. Trabajamos la seguridad física, de dónde ponemos nuestros sistemas de información, los controles de acceso, el control de las emanaciones para prevenir ataques por efecto Tempest, actualizamos evidentemente nuestros hardware, software, aplicaciones, antivirus. Bueno, todo eso son actividades preventivas que desarrollan normalmente cualquier organización que trabaja con sistemas de información. Pero además, y aquí ya empieza un poquito la diferencia, no con todas las organizaciones, pero con algunas organizaciones más básicas, trabajamos en la securización de los sistemas, los hacemos seguros por configuración, realizamos constantemente análisis de vulnerabilidades de nuestros sistemas, intentamos corregir esas vulnerabilidades, trabajamos mucho con la formación y el adiestramiento, participando en ejercicios tanto nacionales como internacionales, promovemos y difundimos alertas a nuestros usuarios,
para que actúen en consecuencia ante posibles amenazas, y trabajamos mucho la concienciación con nuestros usuarios para que sean conscientes del peligro que corren, no ellos como personas, sino con la información que ellos trabajan. Proactivas, inspecciones, auditorías, para tener en condiciones nuestros sistemas de ser acreditados para que manejen información sensible, monitorización, monitorizamos constantemente todo el tráfico que circula por nuestras redes, realizamos test de penetración también, un paso más de lo que son el análisis de vulnerabilidades, test de penetración sobre nuestros sistemas, siempre de manera autorizada, y reactivas, cuando tenemos incidentes, gestionamos esos incidentes, recuperamos los sistemas, hacemos análisis forense de ese malware con el que todos los días tenemos que lidiar. Buscamos la atribución y si con nuestra trazabilidad de atribución conseguimos identificar una persona con un acto delictivo, promovemos acciones legales también. ¿Listo? Más. Capacidad de defensa. Bueno, aquí un pequeño gráfico que todo el mundo entiende, un sistema de información con sus usuarios, su administrador de seguridad, figura que tenemos, y la autoridad operativa, la autoridad responsable de todo el sistema. ¿Qué hacemos del Mando Conjunto de Ciberdefensa? Bueno, pues instalamos sondas en todos estos sistemas y las monitorizamos. Y cuando detectamos actividad ilegal dentro de nuestras redes, pues procedemos a gestionar esos incidentes, proporcionamos apoyo técnico, tenemos equipos de respuesta inmediata, porque nuestras redes no están solo en territorio nacional, nuestras redes están en todo el mundo, porque tenemos parte de nuestras Fuerzas Armadas desplegadas en operaciones de apoyo a la paz en el exterior, pero también tenemos todas nuestras agregadurías militares repartidas por todo el mundo, y tenemos incidentes en todo el mundo, y tenemos esos equipos que rápidamente se desplazan a esas zonas de operaciones o a esos países donde sufrimos el incidente. Y luego también tenemos un equipo forense para poder trabajar pues, con ese tipo de, no solo del malware, sino la actividad en sí, ¿no? La actividad en sí. Bueno, capacidades de explotación, las he mencionado un poquito rápido antes, pero al final lo que nosotros necesitamos saber es de los actores que pueden ser potencialmente agresores hacia nosotros, necesitamos saber cómo se organizan. Y estamos hablando de las naciones, o sea, de las Fuerzas Armadas de otros países que emplean tiempo, dinero, recursos en ser capaces de realizar acciones ofensivas en el ciberespacio. Necesitamos saber cómo se organizan, qué medios tienen, con cuánto personal cuentan, cuáles son sus tácticas, sus técnicas, sus procedimientos. Y estamos estudiándolos constantemente. E intentamos identificar posibles intentos de agresión, posibles amenazas futuras. ¿Para qué? Para dar esa alerta temprana que hemos hablado antes. Toda esa información la tenemos y también la podemos llegar a utilizar para realizar operaciones ofensivas, en su caso, si fuese necesario. Capacidad de respuesta, la capacidad ofensiva. La capacidad ofensiva es una de las 3 patas de nuestras capacidades. ¿Y en qué consiste esa capacidad? Pues son acciones contra adversarios y lo que queremos es afectar a la integridad y a la disponibilidad. Integridad y disponibilidad de la información o de los sistemas de información con los que ellos trabajan. Las Fuerzas Armadas, como cualquier organización, tienen un sistema que nosotros llamamos de mando y control. Cualquier organización también tiene su organigrama y tiene su sistema de mando, su cadena de mando. Pues nuestra cadena de mando, como el resto de empresas, se apoya altamente en las tecnologías de la información. Y si a la cadena de mando de unas Fuerzas Armadas le impedimos usar las tecnologías de la información, es como si a nuestro cuerpo le anulásemos el sistema nervioso. Podemos tener una gran musculatura, podemos ser muy rápidos, podemos tener mucha fuerza, pero sin sistema nervioso no vamos a ninguna parte, ¿vale? Pues ese va a ser uno de los objetivos de las Fuerzas Armadas de cualquier país, cuando entran en conflicto armado, anular el sistema de mando y control. Y antes el sistema de mando y control era vía radio, vía teléfono, vía papel, era difícil anularlo. Ahora no es tan difícil anularlo. Bien, hemos visto cometidos, hemos visto capacidades. Vayamos a las operaciones militares en el ciberespacio. Bien, una pequeña definición. Nosotros, Fuerzas Armadas, nos gusta demasiado muchas veces el tema de las definiciones, ¿no? Y son aburridas, lo entiendo, pero
nos sirve luego para tener un léxico común y poder entendernos, ¿no? Y saber de lo que hablamos. Operación militar en el ciberespacio, no ciberoperación. No me gusta poner el prefijo ciberactividad, ciberataque, ciberoperación, porque muchas veces le puede llegar hasta restar seriedad en la actividad que se desarrolla. Prefiero hablar operación militar en el ciberespacio, mejor que ciberoperación, aunque veréis en alguna transparencia que puede haber ciber algo, ¿no? Pues ¿qué es una operación militar en el ciberespacio? Pues una operación militar como en cualquier otro dominio. Es una operación en la que se emplean capacidades ciber para alcanzar objetivos militares, tanto sea en el ciberespacio como a través de él. O sea, yo puedo alcanzar un objetivo militar en el mundo físico utilizando el ciberespacio, o puedo alcanzar un objetivo militar en el propio ciberespacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una operación militar en el ciberespacio. Ataque armado en el ciberespacio. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque entender lo que es un ataque armado hace que podamos entender lo que es el concepto de autodefensa en el derecho internacional. ¿Cuándo puedo ejercer la autodefensa como Estado y cuándo no? ¿Qué es un ataque armado? En el mundo real es cuando provoco daños, hago un ataque, normalmente con armamento, ataque armado, y provoco daños, tanto sean daños físicos, tanto que sean en las personas como en los objetos. Eso es el mundo real. Mundo virtual del ciberespacio, lo mismo. O sea, yo para considerar un ataque armado tiene que haber daños a las personas, daños a los objetos. Y muchas veces en la prensa leemos, se ha producido un ataque en el ciberespacio, esto es un componente más de la ciberguerra, un ciberataque. No, busquemos. ¿Qué últimos ataques en el ciberespacio han provocado daños personales, daños físicos? Muy pocos, muy pocos. Estamos como vimos alguna vez, en la tercera guerra mundial se desarrolla en el ciberespacio. ¿Cuánto daño ha habido dentro? Ahora, llevémoslo un poquito más allá. Acciones terroristas, no ataques armados, ¿eh? El ataque armado corresponde a Estado. ¿Acciones terroristas se han aprovechado del ciberespacio para provocar daños físicos y a las personas? Sí, evidentemente sí. Pero eso no es ciberguerra. Eso es ciberguerra, que no me gusta, guerra en el ciberespacio. Eso es terrorismo aprovechándose del ciberespacio, lo que se llama ciberterrorismo. Efectos. Nosotros, Fuerzas Armadas, nos gusta hablar siempre de efectos. ¿Qué efectos vamos a producir sobre este objetivo? Pues nosotros trabajamos con 3 efectos. Efectos que afecten, es un poco redundante, ¿no? Efectos que llegan a afectar a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad de la información. Esta tríada la hemos oído ya muchas veces, ¿no? Al final lo que tenemos que proteger es que nuestra información no sea exfiltrada, que no sea cambiada y que permanezca en su sitio y que al ser trabajada por nosotros la interpretemos de diferente manera y al final genere desconfianza en nuestras actividades, o que esté disponible, que queramos acceder a ella y la tengamos disponible. Bueno, pues esos son los efectos que vamos a buscar siempre nosotros. Proteger la confidencialidad, integridad o disponibilidad, o atacarla. Operaciones militares, estamos en ellas. Estructura operativa conjunta. Nosotros cada vez que hacemos una operación militar, nuestro sistema de mando y control está compuesto por los siguientes actores. Mando de operaciones, el que dirige todas las operaciones, un mando conjunto que integra personal de los 3 ejércitos y que tiene unos mandos componentes. Esto es real, mando componente. Hay un mando componente terrestre, un mando componente marítimo, otro aéreo. Si recordáis del principio hablábamos del espacio, nosotros no tenemos capacidades como Fuerzas Armadas de actuar en el espacio, tenemos uno de operaciones especiales y el mando componente en el ciberespacio. Y esto es real, o sea, lo tenemos. Este mando componente somos nosotros, lo materializamos, el mando conjunto de ciberdefensa. Área de operaciones, ¿dónde trabajamos? Ciberespacio, evidentemente, pero tenemos unas áreas delimitadas, no trabajamos en todo el ciberespacio. Nuestras áreas, redes y sistemas, derivado de nuestro cometido, del Ministerio de Defensa, territorio nacional, nuestros ordenadores, nuestra red de propósito general, que nosotros denominamos, en ella trabajamos para defenderla.
Pero también lo que hemos hablado, despliegues nuestros fuera, en misiones de paz, regadurías y demás ubicaciones. Y aquellas que se nos encomienden. ¿Bien? Esto viene derivado de nuestro cometido. Pero tenemos un área variable asociada a las operaciones de las Fuerzas Armadas en conflicto armado. ¿Ahora mismo estamos en conflicto armado? No estamos en conflicto armado. No tenemos un área variable asignada. ¿Podemos tenerlo? Sí, evidentemente. Ninguna nación está a salvo de tener un conflicto armado. Y hay que estar preparado para ello, evidentemente. En definitiva, la superficie a defender es tremendamente grande. Porque cada vez hay más cosas conectadas a Internet. Y dispositivos cada vez de menor tamaño, pero con unas capacidades que pueden afectar de manera muy sensible a intereses estatales. Entonces, este es uno de los grandes problemas, ¿no? El decir, ¿cómo voy a defender toda esta superficie? Es como defenderse ante una amenaza nuclear, ¿no? Yo como país, ¿cómo me puedo defender ante una amenaza nuclear? Si es imposible defender todo el territorio ante una amenaza nuclear. En la amenaza nuclear ha habido países que su defensa la han desarrollado en la destrucción mutua. O sea, no me voy a defender porque no puedo, pero me voy a armar suficientemente como para que si tú me atacas, yo te voy a atacar y te voy a destruir también, ¿no? Ciberespacio puede evolucionar hacia ahí. Es muy difícil defenderse. Cualquiera que haya sido un administrador de una red, el tiempo le come, la actividad le come, no dispone de recursos suficientes para asegurar 100% esa red. Entonces, ¿una red es segura? Igual la tengo súper segura. ¿Y mis usuarios? ¿La actividad de mis usuarios son seguros? ¿Todo lo que reciben en el correo electrónico hay incontinencia con el ratón y damos clic a todo? ¿Y cómo consigo yo que mis usuarios no hagan clic en todos los conciencios? Al final, es imposible defender, ¿no? Entonces, en el ciberespacio se puede derivar hacia ahí también, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo sé que no me puedo defender, pero cuidado que mis capacidades ofensivas son tales que puedo provocar los mismos efectos sobre tus sistemas, ¿no? Y eso lo que provoca es disuasión. Es decir, bueno, vale, yo estoy fuerte, pero tú también. Entonces, igual tenemos en la tarde tranquila. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poquito hacia dónde puede derivar un poco desde el punto de vista militar, ¿no? La actividad en el ciberespacio. ¿Cómo planeamos las operaciones? Pues las operaciones las planeamos igual que en el resto de dominios. No tenemos un método de planeamiento diferente para el ciberespacio, exactamente igual. Y las integramos con el resto de operaciones. No tiene mucho sentido, se puede dar el caso, de que hagamos operaciones solo con un componente cibernético. No, nuestras operaciones tienen un componente cibernético porque es un componente más de la operación en su conjunto y tienen un componente terrestre, se sincronizan las acciones y a todos los niveles, desde el más bajo del táctico, intermedio operacional y el estratégico. Y tenemos dos subprocesos dentro del proceso de planeamiento. Un proceso que le llamamos cyber targeting o targeting en el ciberespacio, que es lo que hacemos. Esto, pensar que estamos dentro de un conflicto armado desarrollando una operación que tiene un componente ofensivo. Penséis que esto lo hacemos a diario. El proceso de cyber targeting, que lo que hacemos es identificar objetivos que tienen que ser atacados ofensivamente, los priorizamos y les asignamos unos efectos a conseguir. Y a continuación entra otro subproceso que es el cyber weaponing, en el que determinamos la cantidad y tipo de armamento a utilizar. Y aquí muchas veces nos obliga a replicar el objetivo a atacar, lo replicamos en nuestros entornos virtuales, probamos las ciberarmas, vemos los efectos que producen, si producen efectos excesivos, si producen efectos controlables y si se ajusta a los efectos deseados. Y aquí el entorno es más sencillo que en el mundo real porque nos permite hacer réplicas de sistemas que podemos actuar ofensivamente sobre ellos y en el mundo real muchas veces no se pueden hacer esas réplicas. Tipos de operaciones. Bueno, ahora yo sé que llevo un ratito hablando ya y bueno, mucho componente militar y tal. No sé yo si alguno ya será capaz de digerir las siguientes transparencias, ¿no?, de la conferencia. Operaciones, vamos a hablar de manera un poco rápida para que no se haga muy pesado, de las operaciones, los tipos de operaciones que van asociados a las capacidades. Tenemos operaciones defensivas que con el objeto de mantener nuestra libertad de acción, o sea que podamos
seguir trabajando con nuestros sistemas dentro de los sistemas de información. Ese es nuestro objetivo y, bueno, como veníamos diciendo, protegen, monitorizan, analizar, detectar, responder. No vamos a entrar ahí mucho más. Sí en los tipos, que ya los hemos hablado. Ministerio de Defensa, nuestras redes o las de trabajo normal, o proteger un sistema específico contra una amenaza muy concreta. Se nos puede dar el caso de nuestro sistema de defensa aéreo, verse afectado por una amenaza muy concreta y entonces focalizamos nuestra defensa en esa parte específica de nuestras capacidades. Operaciones de explotación, asociada a la capacidad de explotación, que venimos hablando de ella, información del adversario constante y en tiempo de paz, en tiempo de conflicto armado, ahí vamos obteniendo siempre información. Información de los orígenes de los ataques, también, trabajamos en ello. Y tenemos diferentes tipos. Y aquí a la gente un poco más técnica, pues le sonarán ya esta terminología, ¿no?, de inteligencia de fuentes abiertas, lo que se llama OSINT, que lo que recopilamos es de lo que hay disponible en el ciberespacio y no en el ciberespacio, y en otros, y en el entorno real, ¿no? Y recopilamos información que nos proporciona el sistema DNS, hacemos Google Hacking, sacamos información de sitios web, trabajamos los metadatos de los archivos, sacan cosas interesantes. Hasta ahora nada fuera de la legalidad, esto nada impide a nadie hacer estas cosas. Reconocimiento pasivo, enumeramos dispositivos, vemos qué dispositivos están activos, podemos llegar a hacer, tenemos esa capacidad, escaneos de puertos, vemos puertos activos, puertos filtrados, cerrados, protocolos que corren sobre ellos, servicios que corren sobre ellos también. Tenemos esa capacidad, no quiero decir que lo estemos haciendo, tenemos la capacidad y se puede hacer cuando haya necesidad. Identificamos sistemas operativos, analizamos esas vulnerabilidades también y estamos en disposición, recolectamos información, estamos en disposición de, si llega el momento, poder llegar a utilizarla. Y luego tenemos una tercera parte que es lo que se denomina amenaza persistente avanzada, que es ya, y esto ya en tiempo de paz no se puede hacer, no es legal, y es penetrar los sistemas de los adversarios y exfiltrar información constantemente. Operaciones ofensivas, no me voy a parar aquí mucho, degradar, interrumpir, denegar, destruir, lo que sí, sincronizadas siempre con el resto de dominios y a veces, en la mayoría de los casos, necesitan de operaciones de explotación previas para poder realizar esas operaciones ofensivas. Nuestras operaciones las controlamos, tenemos varios niveles de control, tenemos una autoridad de control del ciberespacio, que es la que autoriza acciones en el ciberespacio, lo mismo que tenemos una autoridad de control del espacio aéreo que autoriza actividades en el espacio aéreo, la tenemos en el ciberespacio. Tenemos un centro de mando y control y conducción, lo que nosotros denominamos un C4D, donde se controlan y dirigen las operaciones, y tenemos unas órdenes de emisión, que es donde damos cometidos a las unidades para que realicen esas operaciones. Bueno, visto tema operaciones, un poquito denso al final, pero bueno, yo creo que es bueno oír hablar alguna vez de estas cosas. Legislación, importantísimo. Ciberespacio. ¿Se aplica la legislación normal al ciberespacio? ¿La ordinaria, la que tenemos? ¿Qué pensáis? Sí, no, a veces se debería, pero no se hace. Bueno, pues nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Fuerzas Armadas, operaciones en el ciberespacio. Tratados internacionales, ¿se aplican al ciberespacio? Sí. Lo dice también, no solo nosotros, Fuerzas Armadas Españolas, lo dice la ciberestrategia de la Casa Blanca, de una de las potencias mundiales. Ellos consideran que la legislación vigente internacional es de aplicación al ciberespacio. Paz y guerra, en paz y en guerra, en paz y en conflicto armado. No existen tratados específicos internacionales, que digamos, no, hay un tratado específico como puede haber en el dominio marítimo, que hay un tratado específico para ese dominio internacional y que afecta a todas las naciones. ¿Hay algún tratado específico para el ciberespacio? No. ¿Hay grupos de trabajo desarrollándolo? Sí. ¿Dónde? En Naciones Unidas. ¿Todos los países están de acuerdo en lo que se está desarrollando? No, difieren bastante. Con lo cual, a corto plazo es difícil que haya esos tratados específicos en el ciberespacio. Sí tenemos algún documento, algún manual que nos ayuda a interpretar la legislación internacional
aplicada a los conflictos armados. Y ese es el manual de Tallinn, que es la capital de Estonia, donde está el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN, y ellos han desarrollado ahí un manual que te va aplicando la legislación internacional, te lo va desarrollando a los conflictos armados. Y luego, concepto de soberanía. Los estados son soberanos, y son soberanos sobre sus infraestructuras, y esas infraestructuras llevan componente cibernético, y todo lo que pasa con ellas, el Estado es soberano y responsable. Y muchas veces estructuras en un país son utilizadas como proxy para hacer actividades en otro país, y eso los Estados son responsables. Jus ad bellum, que es lo que llamamos nosotros justicia antes de la guerra, o sea, la legislación en tiempo de paz. ¿Qué legislación se aplica en tiempo de paz? El marco legislativo nacional de cada uno de los países. ¿España tiene? Sí. ¿Y específico para acciones en el ciberespacio? Sí. Reflejadas en el Código Penal. Y refleja como delito el acceso no autorizado a los sistemas. Eso es un delito, penado con penas de prisión. O la interrupción no autorizada del funcionamiento, hacer que un sistema no funcione, provocar una denegación de servicio. Y se aplica tanto en el país de origen, si yo hago una actividad desde España, pero utilizo como proxies servidores en Alemania, Islandia y Zambia, y el objetivo final está en el país X, yo paso por muchos países para hacer mi actividad criminal o mi actividad fuera de la ley. Se me aplica toda la legislación, desde el país de origen, por los países que paso y al país de destino. Se me debería aplicar toda esa legislación. Eso en el marco doméstico, en el marco nacional. Marco internacional, hay ley internacional para tiempo de paz, por supuesto que la hay, la Carta de Naciones Unidas, en la que regula el uso de la fuerza y no permite, está prohibido el uso de la fuerza. El uso de la fuerza está totalmente prohibido en tiempo de paz, con dos excepciones. Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo autorice para mantener o restablecer la paz y seguridad mundial. Esa es una opción al uso de la fuerza. Y la otra, importante, artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Yo puedo usar la fuerza en autodefensa, pero autodefensa ante un ataque armado, lo que veíamos antes. Ataque armado, daños a las personas o a los objetos. Entonces la pregunta es, yo recibo una agresión en el ciberespacio de un país X, ¿puedo responder? ¿Está considerado como un ataque armado? ¿Puedo ejercer el derecho de autodefensa? ¿Hay daños para las personas? ¿Hay daños para los objetos? Eso hay que evaluarlo. ¿Lo tengo perfectamente identificado o sospecho? ¿Vale? Todo eso que no es fácil la actuación en autodefensa dentro del ciberespacio. En el conflicto armado, en jus in bellum, el derecho internacional humanitario se aplica y tiene una serie de parámetros. Distinción, tengo que distinguir entre civiles y militares. Lo que yo haga en el ciberespacio que cause daños no puede afectar dentro de un conflicto armado a civiles y militares. No puedo decir hay una infraestructura militar o una fábrica de armamento militar que se abastece de una central eléctrica y tengo acceso a esa central eléctrica vía cibernética porque está interconectada a Internet y soy capaz de apagarla. ¿La apago? No, soy capaz de dejarla inutilizada. ¿La inutilizo o analizo a quién más abastece esa central eléctrica? Igual resulta que está abasteciendo un hospital. Y sé yo si ese hospital tiene un backup energético para producir por sí solo energía. Igual provoco un apagón de 2 días y provoco muertos civiles. Pues todo eso se analiza perfectamente antes de realizar una operación ofensiva. Proporcionalidad, lo hemos hablado antes, daños únicamente los necesarios para adquirir la ventaja militar. Y tiene que haber una necesidad militar. Recordar, conflicto armado, que no estamos actualmente. Esto es lo que se haría en conflicto armado. Y buscando preservar la vida siempre. Bueno, me quedan pocos minutos. Yo tenía aquí una serie de operaciones reales, estoy acabando ya, me quedan 2 minutos. Unas operaciones reales, más que nada, que todo el mundo hemos oído hablar de ellas, para ver si lo podemos identificar
como acto de guerra en el ciberespacio o no. Las voy a pasar muy rápido. Octubre Rojo, una operación ofensiva, comenzó en el 2007 y creemos que todavía sigue activa. Objetivo, agencias diplomáticas, gobiernos de todo el mundo. Los efectos, exfiltración de información. Lo que se pretende, el que lanza esta campaña, es sacar información de manera ilegal. Vector de ataque, phishing, email. ¿Esto es un acto de guerra en el ciberespacio? No. Esto es ciberespionaje. El ciberespionaje se produce en tiempo de paz y en tiempo de guerra, constantemente. Estonia, el ataque a Estonia en el año 2007. Es una operación ofensiva, sí, es ofensivo. El objetivo, dejar paralizada la administración del Estado de Estonia. Provocó una denegación de servicios. Como efecto secundario, provocó la creación del Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN. Vector de ataque, botnets de más de 170 países. Los orígenes desde 170 países. Imposible hacer la trazabilidad de eso. ¿Esto es un acto de guerra? ¿Es un ataque armado? ¿Ha habido muertos? ¿Daños físicos? Esto es un cibersabotaje. No se puede enmarcar dentro de la guerra en el ciberespacio. Operaciones reales, más. Backshot Yankee, 2008. Tipo de operación ofensiva, aunque la denominación de esta operación es la parte defensiva. Objetivo, Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Efectos, exfiltración de información. Efecto derivado, se creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa en Estados Unidos. Vector de ataque, una USB infectada, dejada en un aparcamiento. Y se infectó toda la red del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Esto es un ataque armado? ¿Es un ataque contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿O es un acto de ciberespionaje? Esto es ciberespionaje. Georgia, región de Osetia del Sur. Tipo de operación, ofensiva. Objetivo, la administración del Estado de Georgia. ¿Había conflicto armado? Sí, entre Georgia y Rusia. Estamos ya dentro de un conflicto armado. Efectos, denegación de servicio, desvío de tráfico hacia otros servidores, vectores de ataque, botnets, toma de control de servidores. Y esto es un ciberataque dentro de un conflicto armado, previo a una ofensiva. O sea, estaban preparando el terreno antes de lanzar la ofensiva. Esto está enmarcado dentro de guerra en el ciberespacio, lo que se llama ciberguerra. Pues hemos visto diferentes casos reales, ciberguerra 1. Y por último, y para terminar, Irán, todo el mundo lo conocemos, programa nuclear, tipo de operación ofensiva, mal funcionamiento de lo que se provocó, los efectos, mal funcionamiento de las centrifugadoras, de una planta de enriquecimiento de uranio, retraso de 2 años en el programa nuclear iraní. Vector de ataque, una memoria USB infectada, Stuxnet. ¿Era una red conectada a Internet? No, era una red separada, la consiguieron infectar. ¿Esto es un ciberataque? ¿Un ataque armado en el marco de la guerra? No, esto es un cibersabotaje. Bueno, pues con esta transparencia finaliza mi presentación y ahora tenemos no mucho tiempo, la verdad he dejado poco tiempo para las preguntas, pero abierto a responder a cualquier pregunta que puedan formular. Sí. De acuerdo en que un incidente en materia de ciberseguridad tiene en muchas ocasiones un componente transnacional. ¿Existe alguna red transnacional en el marco de organizaciones como la Alianza Atlántica para que entre los equipos de respuesta inmediata exista la comunicación de estos incidentes y sus medidas? Sí, la pregunta, la repito, es ante un incidente de ciberseguridad con un componente transnacional, si dentro de las organizaciones en las que estamos integrados las Fuerzas Armadas como la OTAN, si hay alguna actividad conjunta ante la respuesta. Bueno, nosotros lo que hacemos es compartir información del incidente, tanto con organismos nacionales como con organismos internacionales, como puede ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para que ellos sean conscientes del ataque que se está recibiendo y puedan reaccionar y reorientar sus defensas para parar ese ataque. Ahora, vamos un paso más. La reacción ante ese ataque, esa reacción, pues, tiene dos vertientes. Una vertiente es solucionar el problema y restaurar el servicio, es una vertiente, y esa vertiente es nacional, 100%, y cada país resuelve su problema cibernético. Si tiene capacidades, y si no tiene capacidades podría pedir ayuda a la alianza, pero no
como una reacción ofensiva, defensiva, con una acción ofensiva a ese incidente. Ahora, si la pregunta va dirigida, tenemos un incidente, un ataque que provoca muertos en un país de la alianza a través del ciberespacio, nosotros podemos invocar el artículo que permite, como país, la defensa colectiva, pues evidentemente, pero tiene que ser considerado como un ataque armado que tenga sus efectos, de daños en las personas o en los objetos. Hay que enmarcarlo en lo que es guerra en el ciberespacio para poder invocar ese artículo que nos permite la defensa colectiva. No hemos tenido ningún caso de esos. Incluso Estonia, cuando sufrió su ataque, no fue un ataque enmarcado en un conflicto armado. Entonces, difícilmente pudo invocar ese artículo que permite la defensa colectiva. Se quedó en un cibersabotaje y además sin una atribución cierta a ningún país. Se sospecha, evidentemente, de qué país podía tener interés en hacer esa acción, pero no hubo una atribución legal, de manera legal. ¿Más preguntas? Impunes. Bueno, repito la pregunta porque no ha funcionado muy bien el micrófono. ¿Actualmente es posible identificar el origen del ataque? No. ¿Y quedan algunas acciones impunes? Sí. O sea, hay ataques que sí que se puede llegar a identificar el origen geográfico, lo que hablábamos antes, la ciberpersona que lo ha realizado o la persona física que está detrás de esa ciberpersona. Pero no es nada fácil. La mayoría de las cosas, de los incidentes, se quedan impunes por la falta de, en primer caso, trazabilidad, que eso es un aspecto técnico y nosotros tenemos que aportar delante de un juez datos técnicos que permiten decir hasta ahí hemos llegado, la trazabilidad, y luego viene la atribución, de decir, vale, es aquí y la persona responsable con DNI es atribución, es un aspecto legal, ya. Y la suma de los dos, trazabilidad más atribución, técnico, más legal, da la autoría. Y podemos decir, el autor es este señor y podemos tomar medidas legales contra un individuo a través del marco legislativo en vigor o se pueden tomar represalias como Estado hacia otro Estado si lo que se identifica es un actor estatal. Pero como todo el mundo que trabaja en este entorno sabe, el componente de anonimato es elevadísimo y el componente de atribución es bastante escaso. ¿Se podría combinar la guerra electrónica con lo que es la ciberdefensa en una operación real? Evidentemente. Trabajamos en dominios diferentes. Guerra electrónica trabaja en el espectro electromagnético y nosotros trabajamos en el espectro cibernético. Pero nosotros desde el espectro cibernético ocupamos espacio electromagnético. Evidentemente. Las comunicaciones entre los diferentes sistemas de información pueden ir a través de algo tan sencillo como una red wifi o a través de satélite o a través de radioenlaces. Y todo eso es espectro electromagnético. Y eso lo usamos en el mundo cibernético para comunicar nuestros sistemas de información. Entonces, cualquier operación militar que lleve componente cibernético, casi seguro que lleva componente de guerra electrónica y llevará otros componentes, de los componentes terrestres, marítimos, apoyos de fuego, defensa aérea, lo que sea, pero que una operación en la que hay actuación en el ciberespacio militar, habrá componente de guerra electrónica casi seguro. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención. Espero no haber sido muy pesado. Gracias.